Buenas noches. Buenas noches, profesor. Bien, vamos a ver ahora. Buenas noches, de- profesor. Buenas noches. Decisiones de reemplazo y conservación. Reemplazar es continuar manteniendo un determinado equipo que representa uno de los elementos fundamentales de la estrategia de desarrollo de una industria o empresa. Esa es reemplazar. Entonces, continuar manteniendo determinado equipo representa uno de los elementos fundamentales de la estrategia de una industria o empresa. Y un reemplazo, postergado más tiempo del razonable puede ser elevar los costos de producción debido a una serie de problemas fáciles de identificar. Eso se trata de lo que vamos a hacer hoy día, las decisiones de reemplazo y conservación. ¿Ok? Entonces, el reemplazo sirve para averiguar si el equipo está operando de manera económica o si los costos de operación pueden disminuirse adquiriendo un nuevo equipo. De eso se trata lo que vamos a revisar hoy día. Uno de los análisis de ingeniería económica que se llevan a cabo con mayor frecuencia es el de reemplazo o conservación de un activo o sistema que se encuentra en uso corriente. Esto difiere de los estudios anteriores en que todas las alternativas eran nuevas. Pregunta fundamental que responde un análisis de reemplazo sobre un activo o sistema de uso actual es: ¿debería reemplazarse ahora o más adelante? Cuando un activo se encuentra en uso y su función es necesaria en el futuro, tendría que reemplazarse de algún momento. Por lo tanto, en realidad, un análisis de reemplazo responde la pregunta de cuándo, no si se reemplazará el activo o sistema. Bueno, primero el reemplazo toma una decisión económica, pues, ¿no? Toma una decisión económica. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos del reemplazo. ¿Cuáles son los objetivos del reemplazo? Bien, el objetivo general es realizar un estudio de reemplazo para un activo o sistema de uso y uno que podría reemplazar. Los fundamentos de los objetivos son comprender los fundamentos y los términos de un análisis de reemplazo. Vida útil económica, determinar la vida útil económica de un activo que disminuye el costo total anual. Análisis de reemplazo, realizar un análisis de reemplazo entre un defensor y el mejor retador. Consideraciones adicionales, entender cómo abordar diversos aspectos que podrían presentarse en un estudio de reemplazo. Periodo de estudio, realizar un análisis de reemplazo a lo largo de un número específico de años. Entonces aquí tenemos los objetivos que son comprender, determinar, realizar, entender, etc. Esos son los objetivos que vamos a tocar en el desarrollo de este tema. Fundamento del análisis de reemplazo. Aquí tenemos los fundamentos
La necesidad de llevar a cabo un análisis de reemplazo surge a partir de diversas fuentes. La primera, rendimiento disminuido. ¿Qué significa el rendimiento disminuido? Debido a un deterioro físico, la capacidad esperada de rendimiento a un nivel de confiabilidad, estar disponible y funcionar correctamente cuando sea necesario, o productividad, funcionar a un nivel dado de calidad y cantidad, no está presente. Esto por lo general da como resultado incrementos de costos de operación, de altos niveles de desechos y costos de elaboración, pérdida de ventas, disminución de calidad, seguridad, así como elevados gastos de mantenimiento. Entonces, los rendimientos disminuidos no es otra cosa que un costo adicional como el costo de operación, ¿no? Altos niveles de desechos y costos de reelaboración, pérdida de venta. Ese es el rendimiento disminuido. Los requisitos alterados es el equipo o sistema existente no puede cumplir con los nuevos requisitos de exactitud, velocidad u otras especificaciones. Lo que está sugiriendo en los requisitos alterados es que las empresas deben estar al orden de las nuevas tecnologías, porque requiere exactitud, velocidad u otras especificaciones. A menudo las opciones son reemplazar por completo el equipo o reforzarlo mediante el ajuste o intensificación. Obsolescencia. Como consecuencia de la competencia internacional y del rápido avance tecnológico, los sistemas y activos actuales instalados funcionan aceptablemente, aunque con menor productividad que el equipo que se fabricará en breve. Entonces, estos 13 fundamentos de reemplazo son rendimientos disminuidos, ¿no?, que es un costo de operación, requisitos alterados, que es la exactitud y velocidad, y la obsolescencia, que son sistemas y activos actuales instalados que funcionan aceptablemente. Esos son los fundamentos, en resumen, del análisis del reemplazo. ¿Vale? La terminología que vamos a utilizar es defensor y retador. ¿Quién es quién? Son las denominaciones para dos alternativas mutuamente excluyentes. El defensor es el activo actualmente instalado y el retador es el posible reemplazo. Entonces, queda claro que el defensor es el activo instalado. El defensor es el activo instalado, el que ya está trabajando, y el retador es el posible reemplazo. Retador es el posible reemplazo. Un análisis de reemplazo compara estas dos alternativas. El retador será el mejor cuando haya elegido como la mejor opción de reemplazo para el defensor, sea para los activos instalados. Esta misma terminología empleada anteriormente, ¿no?, en la TR incremental y en el análisis beneficio-costo de dos alternativas nuevas. En resumen, el defensor es el activo instalado y el retador es el posible reemplazo. Todo está amarrado a los rendimientos disminuidos, a los requisitos alterados y la obsolescencia. ¿Cuáles son los valores anuales? Los valores anuales se utilizan como principal medida económica de comparación entre el defensor
entre el activo instalado y el retador, la posible, ¿no? El posible reemplazo. El término CAUE, costo anual uniforme equivalente, se puede utilizar en vez del valor actual, debido a que en las evaluaciones frecuentemente solo se incluyen los costos. Los costos es una salida del dinero de la empresa, ¿no? Se suponen iguales los ingresos generados por el defensor y el retador, puesto que los cálculos dan equivalencia para el costo anual uniforme equivalente. Son exactamente que para el valor actual. Aplicaremos al término valor actual. Por lo tanto, los valores serán negativos cuando se incluyen los costos. Todo lo que sale de la empresa es un déficit, es un gasto, es un costo. Y le aunan o le ponen el término negativo. Negativo. Bien. Por supuesto, el valor de salvamento es una excepción, puesto que constituye un ingreso de efectivo que lleva signo positivo. El valor de salvamento es la excepción, ¿no? Es el contrario, no es el contrario, es el que lleva el signo positivo a diferenciar de el valor actual o de los costos, La vida útil económica. Para una alternativa es el número de años en lo que representa el valor actual, de costo más bajo. Los cálculos de equivalencia para determinar el valor útil económica, la vida útil económica, establece el valor N de la vida para el mejor retador y también establece el costo de vida menor para el defensor en un estudio de reemplazo. Entonces, todos estos conceptos sirven para entender que el retador es el posible reemplazo, el defensor es el activo instalado. Cada maquinaria y equipo tiene un cierto periodo de caducidad. Todas las máquinas tienen un periodo de caducidad. Y también, cada vez que aparece una máquina nueva, ¿no? Una máquina nueva reemplaza a la anterior, a la que ya está en el mercado. Tal vez por la velocidad, por la exactitud y por muchas cosas más. ¿Okay? Costo inicial del defensor. Es el monto de inversión inicial empleado por el defensor. El valor comercial actual es el cálculo correcto de P aplicado al defensor en un análisis de reemplazo. El valor justo de mercado puede obtenerse de evaluadores profesionales, revendedores o liquidadores que conozcan el valor de los activos usados. Bueno, para hacer esto tiene que haber asimetría de información. ¿Qué es la asimetría de información? Como dice aquí, revendedores, profesionales, liquidadores, esos señores tienen asimetría de información. O sea, saben exactamente lo que están vendiendo. Y a eso le ponen el costo inicial del defensor. Y el defensor es cuando tiene el activo instalado. ¿Okay? El valor de salvamento calculado al final del año 1 se convierte en el valor comercial al principio del año siguiente, siempre y cuando los cálculos permanezcan correctos con el paso de los años. Dice que es incorrecto cuando en el valor de los libros contables, ¿no?, el valor de intercambio que no representa el valor comercial justo o el valor depreciado en libros, tomando de los registros contables.
Si el activo instalado, si el activo instalado, ¿no? Dice, el valor de intercambio que no representa el valor comercial justo o el valor depreciado en libros tomando los registros contables. Si el activo instalado, o sea, el defensor, debe mejorar o incrementarse para que su equivalente al retador, al posible reemplazo, por su velocidad, capacidad, exactitud, etcétera, este costo se suma al valor comercial actual para obtener el cálculo del costo inicial del defensor. ¿Y qué es el costo inicial del retador? Es la cantidad de capital. El retador es el posible reemplazo. El retador es el posible reemplazo. Es la cantidad de capital que deberá recuperarse, amortizarse al reemplazar al defensor con un retador. Dicha cantidad es casi siempre igual a P y el costo inicial del retador. Ocasionalmente el valor de intercambio elevado de manera que no sea real pudiera ofrecerse al defensor al compararlo al valor del mercado. Bueno, todo esto es lo siguiente. Tienes una empresa, tienes una maquinaria. Los contadores que llevan por los métodos de depreciación saben cada máquina cuánto tienen de duración para que trabajen a la perfección. Cuando llega su periodo de cumplimiento, que puede ser 5 o 10 años, entonces le ponen lo que se llama el retador, el posible reemplazo. ¿Por qué? Porque ya lo anterior está ocasionando costos negativos. Entonces la empresa no está dispuesta a pagar, sino a reemplazar para mejorar la velocidad y la actitud. Eso es todo lo que se entiende de estos conceptos, de estos conceptos. Adicional a eso, el vendedor, el revendedor, tiene que tener asimetría de información, saber lo que está vendiendo y conocer bien el producto. Conocer bien el producto. Los costos no recuperables o hundidos. Ese concepto recién tiene 10 años de nacimiento. O sea, estamos en 2000. En el 2004 o 2005 comenzaron a poner costos hundidos o no recuperables. Si yo le preguntara a cualquiera, a ver, dame un ejemplo de costo hundido. Dame un ejemplo de costo hundido. Esa es teoría microeconómica. Dame un ejemplo de costo hundido no recuperable. ¿Cuál sería? Costo total, ¿a qué es igual? Al costo fijo más el costo variable. ¿Qué es el costo fijo? Es aquel que no varía en el proceso productivo. ¿Cuál es el costo fijo? La empresa, la maquinaria, el equipo. ¿Y cuál es el costo variable? La materia prima o los insumos que sirven para fabricar dicho producto final. Entonces, ¿qué es un costo hundido? Dame un ejemplo. A ver, un ejemplo de costo hundido. Profesor, ¿podría ser algo con impuestos? ¿Algo con ese tipo de pagos? Es un impuesto, es la exacción que hace el Estado a una empresa o a un consumidor con permiso o sin permiso, ¿no? Entonces, ese no podría ser un costo hundido. ¿Qué es un costo hundido? Es irrecuperable. Dame un ejemplo. Ahí dice clarito, son pérdidas de capital que no pueden recobrarse en un estudio de reemplazo. Dame un ejemplo de costo hundido. A ver, dice acá un ejemplo, no creo. No. A ver, dame un ejemplo de costo hundido.
A ver, busquen, piensen. No, te voy a leer el concepto que está en internet. Yo quiero un ejemplo, pero con el concepto tal vez puedas crear un costo hundido en la empresa que tú quieras. Ya. Los costos hundidos son aquellos costos en los que ya se ha incurrido y no se podrán recuperar en el futuro. Incluyen el tiempo, el dinero y otros recursos. Mira, en realidad por el costo hundido votan a los gerentes. Votan a los gerentes, ¿no? ¿Qué dice ahí? No se pueden recuperar. Si el gerente cae en el costo hundido, de hablar. Los accionistas, adiós, pampa mía, ¿no? Pero a ver, dame un ejemplo de costo hundido. A ver si tienes un poco de creatividad con ese concepto. A ver. A ver, ahí dice costo hundidos, ejemplos. A ver, vamos a ver. Bueno, ya. Tampoco dice. No, no dice. Pero te lo voy a leer. Ejemplos de costos hundidos. Dice, costos hundidos son aquellos costos en los que ya se ha incurrido y no se podrán recuperar en el futuro. Incluyen el tiempo, el dinero u otros recursos que se gastaron en un proyecto, inversión u otra actividad y que no se podrán recuperar. Ese es un ejemplo que pongo. Ese no es ejemplo. Es una definición más del costo hundido. A ver, dame un ejemplo, ¿cómo crees que sería un costo hundido? Quede un costo hundido. Ya. ¿Cuál sería un costo hundido? A ver, alguien que tenga la amabilidad de responder un costo hundido. Un ejemplo. No hay, tienes que crearlo en base al concepto. A ver, vamos a buscar una. Abajo dice de nuevo ejemplos. A ver. Acá hay. No, es lo mismo. A ver, un ejemplo de costo hundidos en finanzas. A ver, hay un ejemplo de costo hundido ahí, a ver qué dice. Ejemplo de costo hundido. Ahí está. Ahí hay un ejemplo. En el 2014 el Banco Pichincha está considerando el establecimiento de una sucursal en Santo Domingo de las Táchiras. Para llevar a cabo la evaluación respectiva, Pichincha habría contratado en el 2013 al Centro de Estudios de Gestión Empresarial de la Universidad Holguín de Cuba para que se encargara de hacer el análisis en el sitio. El costo era de $1.000.000 y este fue el monto que se erogó para los propósitos fiscales en el año 2003. Pregunta,
En ese gasto del 2013, costos relevantes con respecto a la decisión presupuestaria de capital para el 2014. Tienes que crearlo, el costo hundido. Tienes que crearlo. A ver, crea un costo hundido. Por ahí había finanzas. A ver. Bien. Hay infinidad de casos, pero esos casos tienes que vivirlos. Porque si no los has vivido, no te puedes dar cuenta, ¿no? Bien. Haber construido hace 15 años. Yo estaba en Piura en un hotel que me bañaba en la piscina y llegó un ingeniero civil que nos conocíamos de vista de la UNA. Lo mandaron a hacer un proyecto de casa, pues, ¿no? Un complejo habitacional gigante. Y el ingeniero me dice, caramba, me equivoqué por la tierra y los postes que hemos traído de Lima no sirven para esta ciudad. ¿Y cuántos fueron? 500. 500 postes jalados de Lima en un transporte que gasta petróleo. Desde Lima hasta Piura son 950 kilómetros y no nos servían para la profundidad de la tierra que había en ese momento. A los 4 días lo encuentro el ingeniero y dice, ya me rescindieron mi contrato. El costo hundido es irrecuperable, ¿no? Y por esa época recién aparecía ese concepto, ese costo hundido. Es algo que recuperar. Y yo le dije, ¿no lo podrás cortar ahí? No, ya no se puede, la textura, el engranaje, nada, irrecuperable. El ingeniero le rescindieron su contrato, la empresa perdió esos 500 palitos, o sea, postecitos. ¿Cuánto costará cada uno? Creo que no es el costo, sino llevar ¿no? Traer los postes para la urbanización, ¿no? Ese es un costo hundido y recupera. Por eso te digo que votan a los gerentes. Y otro caso, también votaron al gerente, ¿no? Bien, entonces ya han aprendido lo que es un costo hundido, irrecuperable. Las suposiciones serán las siguientes. Los servicios suministrados serán necesarios durante un tiempo definido. El retador, el posible reemplazante, ¿no? Es el mejor retador disponible y ahora y en el futuro para reemplazar al defensor, a lo que ya está instalado. Cuando este retador reemplaza al defensor, ahora o más adelante, esto se repetirá para ciclos de vida subsecuentes. Los ciclos de vida tienen auge, tienen expansión, tienen recesión, tienen caída, tienen recuperación. Esos son los ciclos de vida, por lo que pasan estos conceptos de retador y defensor. Los estimados de los costos para cada ciclo de vida del retador serán los mismos, ¿no? Serán los mismos, o sea, son constantes en el tiempo. Son constantes en el tiempo. Como esperado de estas suposiciones, es precisamente correcta. Esto analizó anteriormente el valor actual y el método del valor presente, cuando el sentido
de una o más suposiciones se vuelve incorrecto. Los cálculos para alternativas deberán actualizarse y se llevará a cabo un nuevo análisis de reemplazo. Hay un ejemplo, que yo no lo he puesto, hay un ejemplo en la página 410. La división Arkansas de ADM, una enorme corporación de productos agrícolas, compró hace 3 años una niveladora de suelo moderna en $120,000 para preparar el terreno de un sembradío de arroz. Cuando la adquirió tenía una vida útil estimada de 10 años y un valor de salvamento de 25,000 después de 10 años. O sea, el 22%. Así como un COAT de 30,000. El valor actual en libros es de 80,000. Por la depreciación en libros es 80,000. El sistema se está deteriorando rápidamente. Las expectativas son utilizarla por 3 años más y darle un valor de salvamento de $10,000 en la red internacional del equipo agrícola. El COAT se promedia en $30,000. Un modelo mejorado guiado por láser, ¿no? Aquí viene el retador ya, ¿no? Un modelo mejorado guiado por láser se cotiza en $100,000 con un valor de intercambio de $70,000 por el sistema de uso actual. El precio se elevaría en la próxima semana a 110,000, con un valor de intercambio de 70,000. La división de ingenieros de ADM calcula que el sistema guiado por láser tendrá una vida útil de 10 años, igual que el anterior, ¿no? Y un valor de salvamento de 20,000, menor que el anterior, y un COAT de 20,000, menor que el anterior. Se realizó hoy una estimación del valor comercial del sistema de uso actual, que es de 70,000. Entonces, ahí está la solución, el defensor y el retador. Si no se realiza un análisis de estimaciones, determine los valores correctos que se incluirían si el análisis de reemplazo se lleva a cabo hoy. Tome en cuenta el punto de vista del asesor y emplee estimaciones más actuales. Defensor, precio 70,000, COAT 30,000, S 10,000 y número de años 3. Retador 100,000, COAT 20,000, hace una comparación, ¿no? Y el N 10 años. Entonces, y más abajo te da la solución. ¿Ok? Entonces, en esta parte 11.1, que lleva por título Fundamentos y análisis de reemplazo, la idea es comparar el defensor y el retador y ver cuál de ellos es el mejor. Puedes continuar con la máquina o reemplazarlo. Vida útil económica. La vida útil económica, es el número de años N en que son mínimos los costos del valor anual, uniforme equivalente, tomando en consideración las estimaciones del costo más vigente, durante todos los años que el activo pudiera suministrar el servicio. La vida útil económica también se le conoce como vida económica o vida del costo mínimo. Una vez que se determina la vida útil económica, deberá ser la vida estimada del activo aplicado a un estudio de ingeniería económica, si solo se consideran los aspectos económicos. Cuando han pasado N años, la vida útil económica
indican que el activo deberá reemplazarse para minimizar los costos totales. Para llevar a cabo correctamente un análisis de reemplazo, es importante que se determine la vida útil económica del retador, o sea, el posible reemplazo, así como la vida útil económica del defensor, el activo ya instalado, ya que generalmente los valores N no están preestablecidos. Entonces, la vida útil está estimado en N años de vida de una alternativa de un activo. Bien, ahí tienen toda la expresión, ¿no? El valor actual total igual recuperación del capital menos recuperación del capital menos valor actual del costo anual de operación, ¿no? Menos recuperación de capital menos el valor actual del COA. El valor útil económico es el valor N del más pequeño del valor actual de los costos. Es decir, la fórmula que están mirando ustedes ahí. Recuerde que el valor actual son los estimados del costo, de manera que los valores del valor actual serán números negativos, por consiguiente, menos $200 el costo menor que menos 500. En la figura 11.1 demuestra la forma común del valor actual y la curva del costo. Y hay unas curvas que son parecidas al costo marginal, al costo variable medio y al costo total medio. Entonces, el costo fijo sería la recuperación de capital, la curva. El valor actual del COA sería el costo marginal y el valor total de costo sería el costo promedio, como si fuera una U echada. Pero eso tiene una vida útil económica, por eso utiliza el mínimo, ¿no? Entonces, donde el valor actual, costos, está el mínimo, ahí está el punto de la vida útil económica, que puede o no puede corta, pero no intersecta el costo fijo, que es la recuperación de capital, y el costo marginal, que es el valor actual. Yo les estoy poniendo nombres adicionales para entender y recordar, pero aquí son el valor actual de costos, que es una U echada, en la recuperación de capital, que es una asíntota al eje de las abscisas y las ordenadas, y el valor del COA, que es una curva de pendiente positiva, parecida al costo marginal o al de la oferta, es lo mismo. Entonces, dice aquí, las curvas del valor anual de elementos de costo que determinan la vida útil económica. Bien. Sigue más teoría. Ya lo hemos leído, 200 es un costo menor que 500, ¿no? En forma que la curva disminuye mientras el fundamento aumenta, una forma cóncava. Los dos factores se calculan de la siguiente forma. Costo disminuido, recuperación de capital. La recuperación del capital en el valor actual de la inversión, esta disminuye en cada año de posesión. La recuperación de capital se calcula por medio de la ecuación 6.3, que se repite aquí. El valor de salvamento S
¿no? Valor de salvamento S de salvamento es S, sigla S. Generalmente disminuye con el tiempo. Es el valor comercial calculado para este año. Valor comercial. Entonces, la recuperación de capital es igual a menos P presente A sobre P por una tasa de interés y por N tiempo, más el valor de salvamento por A sobre F anual sobre futuro por la tasa de interés por N tiempo. Esa es la fórmula para la recuperación de capital. Ahí la tienen. Incremento del costo del valor anual para el COAT. Puesto que las estimaciones del COAT generalmente se incrementan con el paso de los años, aumenta el valor anual del COAT para calcular el valor anual de la serie de los años 1, 2, 3. El COAT determina el valor presente de cada valor del COAT con el factor presente sobre futuro. Después redistribuye este valor P en los años de posesión empleando el factor AP. Entonces ahí tienen una fórmula, lo que está acá, ahí está la fórmula. ¿No? La ecuación completa para el valor actual total de los costos de cada año es total del valor actual, ahí la tienen, P, inversión inicial o valor comercial actual. S es su K, valor de salvamento o valor comercial después de cada año. COAT, costo anual de operación para el año J de 1 a K. Todo lo demás ustedes ya lo conocen, ¿no? Todo lo demás ustedes ya lo conocen. Entonces aquí trata de evaluar el total del valor actual de su K con todos los elementos que pide. Ahí está ¿no? Ahí está lo que les decía, mayores costos, valor actual del costo, dólares año y años. Entonces, el valor total de costos, que es una U echada, su punto óptimo, según la gráfica de este libro, el mínimo es ese, donde cae hacia el eje de las abscisas. Entonces, la asíntota, que es la recuperación de capital, y el valor actual del COA, que es una curva con pendiente positiva o parecida a la oferta o al costo marginal. Entonces, se interpreta. ¿Y cómo se determina la vida útil económica? La vida útil económica. Hay un ejercicio en la 413, donde hay años del 1 al 5, hay S sub J, 5 periodos, de mayor a 0 a menor 0, hay un COAT, todos negativos, recuperación de capital, todos negativos, valor actual del COA, que es el número 5, todos negativos, y el 6, que es el valor actual del CAL, que es la suma de 4 más 5. Entonces, en este activo de manufactura de 3 años de uso se consideran que deberían reemplazar antes de tiempo. Entonces, lo que quieren es reemplazar la maquinaria actual. Y ahí está la solución, ¿no? Por computadora y solución a mano. Y utilizan el P, que ya sabemos lo que es, ¿no?
que es ah, la inversión inicial o el valor comercial actual. Comienza con el P, la inversión inicial. Profesor, Bueno, sí, dime, disculpe, ¿en qué página está esa parte, ese problema? esa parte está, el ejercicio está en la página 413, de la mitad para abajo. Ejercicio 11.2, ¿no? Ya, profesor, gracias. Entonces ahí están los datos. Entonces habría que ver el problema. Dice, un activo del proceso de manufactura con 3 años se considera que deberían reemplazarse antes de tiempo. Su valor comercial actual es $13.000. Sus valores comerciales futuros estimados, así como sus costos anuales de operación para los próximos 5 años, se indican en la tabla 11.1, columnas 2 y 3. ¿Cuál es la vida útil económica del defensor, ¿no? O sea, del activo instalado, si la tasa de interés es 10% anual? Resuelve el problema a mano y por computadora. Entonces te dan 5 años, te dan los elementos y tienes que procesar, armar el cuadro. Y la solución también está en la página siguiente. Para K3, el valor es 6.000 menos 6.132. El análisis de reemplazo del valor anual se compara con el mejor retador, va determinado mediante el análisis similar del Bauer, ¿no? Del Bauer, el posible reemplazo. Eso está en la página 413 y 414. En la página 415 está por computadora, por Excel, hay las fórmulas que ustedes ya conocen, ¿no? Y la gráfica, cómo se mueve la vida útil económica, ¿no? Bien. Es razonable cuestionar la diferencia entre el análisis del BAUE, ¿no? Anterior y el análisis del BA, el valor actual, que se realizó en capítulos previos. Antes teníamos una vida estimada en N años relacionada con otras estimaciones. Costo inicial del año 0, posiblemente un valor de salvamento en el año N, y un COAS que permanecía constante o variaba cada año. Para todos los análisis anteriores, el cálculo de valor actual que emplea dicho estimado determinó que el valor actual durante N años. Esto también es la vida útil económica cuando se ajusta N. En todos los casos anteriores no existen cálculos de BC anuales aplicables durante años. Por lo tanto, se concluye lo siguiente, lo que están leyendo ahí. Cuando la vida N esperada se conoce para el caso del retador o el defensor, o sea, del activo instalado en el posible reemplazo, su valor actual se determina a lo largo de N años, utilizando el costo inicial o el valor comercial actual, el valor de salvamento estimado después de N años y los cálculos del COAT. Este valor anual es el correcto para utilizar en el análisis del reemplazo. El análisis del reemplazo. Y aquí vienen los costos marginales. ¿Qué es un costo marginal? Es la variación del costo total con respecto a la variación, ¿no?, de una unidad del costo para obtener el costo marginal. Entonces, costo total es igual a costo fijo más costo variable. Costo marginal es la primera derivada del costo total con respecto a Q. Y Q es la producción del bien.
Entonces, los costos marginales son los cálculos anuales de los costos de propiedad y operación de un activo para este año. Existen 3 elementos para cada estimado del costo marginal. Costo de propiedad, el interés no ganado por el valor comercial al principio del año y el COAT de cada año. Entonces, si es razonable, la serie BC con un fundamento anual, se puede combinar el cálculo del COAT para producir lo que se denomina costos marginales para un activo. Y ahí tienen los 3 elementos: costo de propiedad, interés no ganado y el COAT de cada año. De cada año. Quiero saber. Sí. Económico. ¿Dónde estás? Lo tengo. Inversión inicial, P. Costo anual de operación, COAT. Valor comercial anual, BC. Valor de salvamento, S. Vida útil económica, BU. Ya lo tenía en la parte superior, lo había visto. Bien. Solución en computadora. En este momento ya es posible obtener 2 conclusiones específicas acerca de N, el periodo, y el valor actual, que se utiliza en el análisis de reemplazo. Estas conclusiones se basan en el grado para el que se realizan los estimados anuales del valor comercial. Bien, ahí tienen ustedes, ¿no?, los costos marginales para cada año. Pueden calcularse su valor actual equivalente a la suma de valores anuales, Este es vamos al 19. Aquí tenemos la vida útil económica. Cuando se realizan cálculos, ¿no?, del valor comercial cada año, al complementar el análisis el BUE de la vida útil económica, el procedimiento de análisis de reemplazo en la siguiente sección se aplica utilizando lo siguiente: valor de alternativa del retador, R. Valor actual, R para NR años. Alternativa del defensor, D. Valor anual del defensor para ND años. ND años. Y hay mucho más que decir en lo anterior, ¿no? No se realizan cálculos de valor comercial cada año. El único cálculo disponible es el valor comercial, que es el valor de salvamento para el año N.
etc. Realización del análisis de reemplazo. El análisis de reemplazo se lleva a cabo de dos maneras, sin especificar el periodo de estudio o con el periodo de estudio definido. En la figura 11.4, 11.3, en la figura 11.4, ¿dónde está la figura 11.4? Acá está 11.4. Es un, ¿cómo le llaman los administradores? Es un, ¿cómo le llaman los administradores esta palabrita? Es un diagrama de flujo, ¿no? Panorama general para ambos enfoques del análisis de reemplazo. El análisis de reemplazo viene por el periodo de estudio sin especificar y el periodo de estudio especificado. El sin especificar realiza el análisis de la vida útil económica y el especificado desarrolla las opciones sucesivas de D y R, empleando el valor actual del defensor y el valor actual del retador. En el no especificado, ¿no? En el sin especificar, también hay el valor actual del defensor y el valor actual del retador, y elegir el mejor valor actual, o sea, o el del defensor o el del retador. Elegir lo mejor, y lo mejor está sugerido por el beneficio o el ahorro, ¿no? Eso es lo elemental. Y en el otro lado, en el específico, el valor presente o valor actual para cada opción. También se elige la mejor opción. Eso es lo que tiene que tener en cuenta en este tipo de figura, En el diagrama explica todo lo que te he explicado ahí, ¿no? Es un diagrama de flujo donde viene análisis de reemplazo con dos cabezas, sin especificación y con especificación. Cada uno realiza el valor, la vida útil económica, el defensor y el retador. Se escoge el mejor. Punto. Y lo mismo es para el especificado. Retador, defensor, pero se evalúa con valor presente o valor actual. Se elige la mejor opción. La mejor opción. Ahí está, ¿no? Ahí está. Y ahí está. En el caso, en el 1, en el 2, ahí está la idea clave de esto. Análisis posterior a un año. En el caso de no todos los cálculos sean vigentes para ambas alternativas, se procede, ¿no?, al costo anual de operación, procede al paso 3. En el caso que sean vigentes, ¿no?, etc. Bueno, el ejemplo, hay un ejemplo que es el 11.4. Hace 2 años, Toshiba Electrónica realizó una inversión de 15 millones en una maquinaria nueva de línea ensamblada. Adquirió aproximadamente 200 unidades a 70.000 cada una. 3, 4, 5, 6, 7. 2 por 7 a 14 millones, ¿no? Y las ubicó en plantas diferentes de diferentes países. El equipo clasifica, prueba e inserta ordenadamente los componentes electrónicos y tableros de circuitos impresos con propósitos específicos. Cada año nuevo, este año el nuevo estándar internacional de la industria requerirá $16.000 por cada unidad, además del costo esperado. El costo esperado es lo que va a suceder dentro de N meses de operación, etcétera, ¿no? El retador inicial 50.000, el defensor inicial 15.000. Después del problema viene la solución.
Eso está en la página 420 y 419. ¿Cómo se soluciona? Manual y con la computadora. Bien. Bueno, aquí ahí hay una regla clara, ¿no? Aquí ahí hay una regla clara. Si el valor de intercambio real excede el valor de reemplazo, de equilibrio, el retador, ¿no? O sea, la posible solución es la mejor alternativa y deberá reemplazar al defensor, que es el activo instalado en este momento. Ya esa es una regla que se tiene que cumplir bajo ciertos parámetros o circunstancias que se hagan en el problema. A menudo se resulta útil conocer el valor comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que va a sugerir la toma de decisión es si el valor de intercambio real excede el valor de reemplazo de equilibrio, el retador es la mejor alternativa y deberá reemplazarse al defensor en ese momento. Consideremos consideraciones adicionales de un análisis de reemplazo. Bueno, todo este análisis de ingeniería económica se hace en las empresas transnacionales, ¿no? Esto se hace en las empresas transnacionales, donde mueven cualquier cantidad de activos, ¿no? Y tienen que buscar el ahorro en el mediano plazo, en el corto y mediano plazo. Entonces, estas consideraciones se hacen en ese tipo de empresa. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es el uso de la mejor alternativa, ¿no? El uso de la mejor alternativa es el costo de oportunidad. Anticipación de futuros retadores mejorados, ¿no? Posibles reemplazos. Entonces ahí tenés decisiones de reemplazo para años futuros en el momento del análisis de reemplazo inicial. Costo de oportunidad, la mejor alternativa, el uso de la mejor alternativa. Y te anticipación de futuros retadores mejorados de los posibles reemplazos. Esas son consideraciones adicionales en un análisis de reemplazo. En la mayoría de los casos, cuando la gerencia inicia un análisis de reemplazo, la pregunta queda mejor planteada de la siguiente manera: ¿se reemplaza ahora, dentro de un año, dentro de 2 años, etcétera? El procedimiento anterior responde en efecto a la pregunta siempre y cuando los cálculos para retador y defensor no varíen conforme transcurre cada año. En otras palabras, en el momento en que se lleva a cabo el paso 1 del procedimiento, responde la pregunta referente al reemplazo para múltiples años. Es solo cuando las estimaciones cambian con el tiempo que la decisión de retener el defensor puede invertirse prematuramente a favor del entonces retador, es decir, antes del tiempo del defensor, años, ¿no? Bien. La conclusión es simple: emplee la inversión inicial, el retador, el BC de defensor como costos iniciales en el análisis de vida útil económica y en el análisis de reemplazo. Esa es la conclusión que se obtiene. También existe, ¿no?, un flujo efectivo, que el enfoque denominado flujo efectivo, que ya saben que es el cash flow de la empresa, ¿no? Toda empresa tiene que tener un efectivo diario,
tiene que tener un efectivo diario para cualquier evento que se produzca exógenamente. Bien, este capítulo es pura teoría, ¿no? Pero siempre es bueno leerlo para entenderlo, ¿ok? Una premisa fundamental en el análisis de reemplazo se refiere al hecho de que algún retador reemplazará al defensor en cierto momento en el futuro, siempre que el servicio se siga requiriendo y un retador que valga la pena se encuentre disponible. La expectativa de mejorar siempre los retadores puede estimular a retener al defensor, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto sería todo, porque todo lo que sigue es análisis de reemplazo para un periodo específico, donde la vida restante del retador, ahí está, la vida restante del defensor, o sea, del activo instalado, es más breve que el periodo de estudio. El costo de suministrar los servicios del defensor a partir del final de su vida restante expirada, hasta el final del periodo de estudio, debe calcularse con tanta exactitud como sea posible e incluir en el análisis de reemplazo. ¿Okay? Entonces, esto tiene que quedar claro, porque de ahí viene la figura 11.4, creo que ya la pasamos. Vuelve de nuevo a la figura 11.4, el diagrama 11.3. Ya no he visto 11.4, ¿verdad? Acá está. Ahí es la misma. Vuelve a la, ¿no? Es la misma. Bien. En lo que sigue hay opciones sucesivas y valores de valor actual y elección de la mejor opción. Elección de la mejor opción. ¿Ok? La opción viene como una alternativa en ingeniería económica, pero en ingeniería financiera tiene otro concepto. La opción tiene otro concepto. Pero como es ingeniería económica, y esto se circunscribe a estos temas, no, porque usted no lleva ingeniería financiera, pues no llevan bolsa de valores. Bueno, ahí está la foto y opciones sucesivas. Bien, con esto hemos terminado esta parte teórica y los problemas que ya están ahí con solución, el 11.6, el 11.5, son inmensos en la literatura, pero en las soluciones son un poco cortas. Simplemente pueden mirarlo nada más. ¿Está bien? En resumen, en un análisis de reemplazo es importante comparar al mejor retador con el defensor. El mejor retador económicamente es el que posee el menor valor anual. Los costos para algún periodo de año. Se especifican la vida restante esperada del defensor y la vida estimada del retador. Cuando dicen vida restante esperada, es lo que va a venir a N, puede ser segundos, minutos, días, años, etc., ¿no? Sin embargo, si se puede hacer estimaciones razonables del valor comercial y del costo anual de operación para cada año, de posesión de costos marginales, año por año, permiten determinar el mejor retador. Lo que estoy haciendo ahorita es leyendo el resumen del capítulo, ¿no? Y por último, para cada opción se usa el valor presente o valor anual para elegir la mejor opción. Tal opción determina el tipo
de retención del defensor antes de reemplazo. Lo que he hecho ahora último es la lectura del resumen de capítulo. Nada. Bien, con eso hemos terminado este capítulo que es prácticamente literal, nada más, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Si no, queda ahí. Bien. ¿Cuántos alumnos son acá? No sé cuántos alumnos serán. No sé. Ya. Alarcón, Anaya, Presente, profesor. Berrios, Presente, profesor. Campos Dávalos, Presente, profesor. Checa, Presente. Helera, Wilca Osco, no era. Mandujano, Moreano, Pari, Paucari, Presente, profesor. Porras Pino, Presente, profesor. Presente, Porras. Pulido, Lido presente. Ramírez, Ramírez, presente, profesor. Rosales Tinta, Soto Angulo, Presente, profesor. Tito Cárdenas, Presente, Vela Ortega, Yupanqui Montoya, Piero. Yupanqui presente, profesor. Listo. Registré esto y ya. Bien, entonces nos estamos viendo en la penúltima clase para continuar con esto, ¿ok? Buenas noches, profesor. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ah.